El siguiente programa es clasificación A, contenido para todo público. Reflexiones con Miguel Ángel García Muñoz. Buenas noches. Ya estamos aquí en Reflexiones, Periodismo con Historia, con Miguel Ángel García, desde el Sistema de Información y Comunicación, SICOM. Agradezco, como siempre, a la producción, a Cabina, a la Dirección General. Por supuesto, sin ellos no sería posible este programa. Independientemente de que vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es sobre educación, hoy vamos a ver la cuestión de las becas, del bienestar. Vamos a hablar en cómo incide la corrupción y cómo se está combatiendo en el gobierno de Alejandro Armenta. Pero antes de eso, nomás déjenme comentarles brevemente que de unas semanas a la fecha se han venido dando una serie de ataques de el extorsionador expresidiario Arturo Rueda Sánchez y de su compadre, me imagino que ha de ser, o su amigo del alma, Arturo Rueda, en contra del abogado y juez Enrique Romero Razo. Hoy Romero Razo envía una carta aclaratoria en su derecho de réplica a Rodolfo Ruiz, el impoluto Rodolfo Ruiz, así se presenta, y por supuesto que ha puesto en su lugar a Arturo Rueda, quien sigue dirigiendo el desprestigiado periódico Cambio y quien ahora también se va a prestar para involucrarse con el Partido Acción Nacional, que ya está siendo comprado por Ignacio Mier Velasco, Enrique Doher Guerrero y Fernando Manzanilla. Y usted me preguntará por qué está aquí Enrique Romero Razo en este programa. Para empezar, porque es un profesional. En segunda, porque tiene la libertad de expresión que le confiere la Constitución y su derecho de réplica, por supuesto, como todo ciudadano. Y fue de los pocos que supieron enfrentarse, junto con un servidor, en contra del gobierno represor de Rafael Moreno Valle. Vivimos angustiados mucho tiempo, amparados, y salimos vivos y estamos aquí. Y con esto nos vamos a la editorial del tema de hoy. Gracias. ¿El sistema de becas escolares en todos los niveles garantiza un mejor rendimiento de los estudiantes? Desde marzo del 2020, se aprobó la iniciativa de ley modificando el artículo 4 constitucional presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, elevando a rango constitucional los programas sociales para el bienestar. La reforma se orientó a garantizar derechos y disminuir desigualdades, en particular de los grupos más pobres y marginados. Así se constituyó el sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares, pertenecientes a familias que viven en condición de pobreza, marginación, vulnerabilidad, violencia, además a estudiantes indígenas y afromexicanos, garantizando con equidad el derecho a la educación. El ciclo escolar 2025-2026
se incrementó a 21.600.000 becarios a través de un presupuesto total de 185.000 millones de pesos para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Universal Rita Cetina para la educación básica, la cual tendrá un aumento de más de 50.000 millones de pesos en beneficio de 17.2 millones de becarios, que a partir del siguiente año incluirá a alumnos de primaria escribiéndose a este apoyo en enero estudiantes de cuarto, quinto y sexto, mientras que en septiembre los de primero, segundo y tercero. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gasto en becas educativas en México alcanzará 1.136.000 millones de pesos hacia el 2030, lo que representará un incremento histórico frente a administraciones anteriores y consolida un cambio en la política de apoyo a estudiantes en el país. No obstante de los apoyos económicos a los estudiantes, hay ciudadanos que manifiestan su rechazo, argumentando que las becas solamente se deben otorgar a los alumnos sobresalientes, ya que según ellos es un despilfarro dárselas a quienes solamente asisten a las escuelas por el dinero, sin esforzarse a lograr buenas calificaciones. También existen otro tipo de manifestaciones que señalan que los padres de familia se están desobligando en cuanto a la manutención de sus hijos, ya que las becas se han convertido en un importante ingreso económico familiar y que el motivo de enviarlos a la escuela es para obtener la beca sin importarles que no estudien. Veamos qué nos dice al respecto el periodista Miguel Ángel García Muñoz, el abogado Enrique Romero Razo y el maestro Alejandro García Limón, y su invitado, el doctor en Educación Superior, Edgar Gómez Bonilla. Regresamos a Reflexiones, pero con historia. Como siempre es un placer saludar entre este bochorno, porque ahora se hace calor. Mucho calor. Al abogado Enrique Romero Razo, al maestro Alejandro García Limón, ya nuestro invitado, estrella, y es una estrella, porque sabe mucho en cuestión educativa. Ya lo vieron ustedes la semana que pasó, al maestro Edgar Gómez Bonilla, secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, que hoy vamos a seguir hablando de educación. Pero antes, el abogado Romero Razo, quien, por cierto, lo que dije hace rato de él en su defensa, él por supuesto que tiene formas de defenderse solito, pero es una obligación mía, por solidaridad, hacerlo, por reciprocidad a la amistad y porque hay lealtades a las que hay que respetar. Adelante, Enrique, ¿dónde nos pueden encontrar? Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Estamos en el programa número 54, queridos amigos, y por favor interactúen con nosotros a través de nuestros medios de contacto, vía WhatsApp 2225 1982 91, teléfono en el estudio 2222 73 77 57 o mediante las diversas plataformas digitales, YouTube, @SICOM Puebla MX, Facebook, SICOM Puebla MX, Instagram, SICOM Puebla MX, ex antes Twitter, @SICOM Puebla MX. También nos pueden ver a través del canal 126 de Megacable y 16 de Total Play. Y recuerden que mañana, sábado, en punto de las 10 de la noche, habrá repetición de este programa. Gracias, Enrique. Yo quisiera entrar rápidamente en materia. Vamos a hablar de las becas, por supuesto. Pero antes yo quisiera preguntarle al maestro Edgar Gómez, ¿cómo puede incidir la corrupción en esta disposición de crear la nueva escuela mexicana, en cuestión de frenarla o de encontrar
dentro de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, de algunas universidades públicas y privadas, hay gente que no quiere que progrese la educación y, por supuesto, el gobierno actual de Alejandro Armenta. ¿Qué puede provocar que haya gente dentro de esas instituciones que filtren información, que desvirtúen, que se roben documentos, que vendan plazas? ¿Qué puede pasar ahí, maestro? Muy buenas noches, agradeciendo nuevamente la invitación y un gusto de estar en esta mesa nuevamente para dialogar. Muchas gracias, licenciado, abogado, maestro, un gusto poder compartir este espacio. Y es una pregunta muy interesante, ¿no? Es hasta como la de los 60,000 millones, porque si recuerdan, la semana pasada comentábamos las prácticas que como sociedad hemos asumido y que no las podríamos explicar en un corto plazo. Sí. Todo se va construyendo, se va generando a lo largo del tiempo, y muchas de las prácticas que vamos identificando en la actualidad se van generando precisamente desde esta dinámica. Problema técnico. Claro, no, pero continuamos. Sí, ya se escucha, ¿verdad? Sí. Ya no le desconecte, maestro, por favor. Una disculpa. Bueno, entonces comentábamos, una de las características para poder hacer un análisis, no podríamos visualizarlo desde el presente, sino tendríamos que ir identificando las características o las condicionantes que como sociedad hemos ido construyendo. Una de las características o los elementos que podemos puntualizar o podemos estar estableciendo es que la educación es pieza clave para formar a las sociedades. Podemos tener un gran desarrollo económico, podemos tener mucha tecnología, podemos tener una gran cantidad de recursos, pero si la sociedad no está educada, entonces las prácticas tienden a estarse repitiendo. Entonces, aquí una de las características que tendremos que identificar es cómo asumir una conciencia social frente a estas características que vamos vivenciando. Si uno va revisando diversos ámbitos, diversos sectores, claro que nos marcan grandes retos, ¿no? Que la sociedad tenga una participación responsable, consciente. Pensando, por ejemplo, en las becas, ¿no? Una característica, hoy vamos a analizar la parte de la básica, pero también si las llevamos a lo que es la educación superior, por ejemplo, está CECITI, y en esta dinámica que vamos nosotros marcando o vamos estableciendo, por ejemplo, hay un crecimiento en las becas que se les van otorgando a los estudiantes en educación superior, los que terminan la universidad y optan por incorporarse a realizar sus estudios de posgrado a nivel de maestría de doctorado. Y un elemento, por ejemplo, que se encuentra en el año 2018 es que se tiene que hacer una refundación de toda esta estructura de la distribución de las becas. ¿Por qué? Porque también ahí había llegado una dinámica de prácticas no correctas. Entre el sexenio del 2012 al 2018, el promedio de becas que se les dan a alumnos de posgrado, maestría, doctorado, especialidad, era una cifra más o menos de 400,000 estudiantes. Pero cuando se revisa el padrón, resultaba que más del 60% se estaban ubicando en las instituciones privadas, más que en la parte pública. Y bueno, CECITI o CONACYT en ese momento generaba la dinámica de la investigación, pues para promover los estados del conocimiento, fortalecer la tecnología y la ciencia. Y cuando empieza a revisarse a ver dónde están los productos, dónde están los resultados, se había encontrado, por ejemplo, que muchas de las becas no estaban siendo para investigarse, sino en este caso era para cubrir como salarios, ¿no? ¿Dónde estaban las becas? En las empresas, en las industrias, en los laboratorios. Y pues era impresionante identificar que las universidades públicas, por ejemplo, no tuvieran las becas y estuvieran en otros espacios. Ese fue un gran reto, que por ejemplo en el 2018 se tuvo que ir ubicando, encontrando, para ir modificando y sobre todo hacer que, por ejemplo, las becas de educación superior empiecen a distribuirse realmente en esos espacios donde tienen que estar llegando, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo
porque podríamos entonces identificar que nosotros mismos como sociedad de alguna manera nos resistimos, ¿no?, a generar estos cambios, porque hay prácticas que están ya muy asimiladas y que cuesta trabajo irlas cambiando, ¿no? Incluso reglamentadas. Claro. Pues hay que cambiar también la ley para que esas, por ejemplo, el caso de becas, pues ya no cayeran en esas universidades privadas, que prácticamente, como dice el doctor, se estaba financiando, por decir, a las universidades de más prestigio, más caras de Puebla, el gobierno federal la estaba Ganaban por todos financiando. lados. Sí. Y mientras, por ejemplo, el caso de la UAP, pues no hay becas, no puedes hacer maestrías, no puedes hacer doctorados, o no puedes ir al extranjero a hacer un estudio porque pues no hay dinero. Pero las otras universidades, una que está aquí cerca de nosotros, cruzando la calle, recibían una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, el prestigio que se estaban ellos ganando pues era con dinero de los mexicanos. ¿Vale? Pues, Enrique, ¿tienes alguna pregunta para el maestro? Bueno, primero, Miguel, yo creo que es muy importante, si me lo permiten, puntualizar lo que ha hecho nuestro gobernador, el doctor Alejandro Armenta, en esta materia. Definitivamente el gobernador ha sido muy enfático en cuanto hace al combate en la corrupción en todos los frentes. Y la SEP, no me dejará mentir aquí nuestro amigo el maestro García Limón, es la dependencia estatal que mayor presupuesto tiene. Y evidentemente eso pudiera parecer que es un botín para cualquiera que esté acostumbrado a este tipo de prácticas. De todas las investigaciones, de las pesquisas que se hicieron a partir de la llegada del gobernador Armenta, se detectaron 300 plazas asignadas de manera ilícita, algunas para aviadores, otras para muertos y otras para quienes ni siquiera cumplían los requisitos para ocupar las mismas. Ya llevamos 43 funcionarios de la SEP cesados y aparte ya hay investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo creo que esto marca un antes y un después. Yo no tengo memoria de una situación de esta naturaleza y a lo mejor hace muchos años todavía estaba Antorcha Magisterial, por ejemplo, y yo me acuerdo que vendía en las plazas de una manera totalmente vergonzosa sin que nadie interviniera. Ahora, afortunadamente, gracias al gran gobernador que tenemos, todo eso ya concluyó. ¿Qué opinas, maestro? Disculpen que te hable de tú y yo te pediría que hicieras lo mismo conmigo. ¿Qué opinas de esta lucha, que además lo repite constantemente el gobernador, que va contra la corrupción y la impunidad, cueste lo que cueste? Eso y darle seguridad pública a todos los ciudadanos poblanos son sus máximas prioridades, independientemente del deporte y de otros rubros que por supuesto les da atención. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, maestro? Una de las características que sí tienen que identificarse también es la formación de los cuadros. Si estamos entrando a un terreno que es de educación, sí es necesario que quienes estén llegando sí sean portadores y tengan un conocimiento del escenario que se va a representar. Generalmente la educación, a veces la hemos pensado como un escenario como secundario, ¿no? Cuando es un ejercicio muy relevante. Si no hay perfiles que sean sensibles, si no hay perfiles que sean conscientes, si no hay perfiles que no reflexionen, si no hay perfiles que se comprometan con una causa, pues entonces vamos a estar viendo este tipo de elementos, ¿no? En la historia de México, bueno, yo soy historiador, pues hablo mucho de historia, ¿no? Hay un secretario de Educación muy ilustre, al que de forma personal yo sí admiro, y estoy hablando de este personaje, Jaime Torres Bodet, quien fue secretario de Educación entre 1958 y 1964 en el gobierno de Adolfo López Mateos. Él es de alguna manera el creador del famoso plan de los 11 años, ¿no? La época de oro de México. Un intelectual, ¿no? Un personaje culto, un personaje comprometido con la educación,
Él fue secretario de Educación los 2 últimos años de Manuel Ávila Camacho en su gobierno, 45-46. Incluso lo mencionaron como presidenciable en Sí, ese momento, en algún momento. por la gran capacidad. Y que un tenía. personaje tan culto, tan inteligente que le abonó a la educación, que por ejemplo a los mexicanos nos dio el honor de tener en las filas de la UNESCO como presidente. Él fue el segundo director general. Él fue el ¿De la segundo UNESCO? director general de la UNESCO. De hecho, Y único mexicano. Y el único. De hecho, él termina su gestión como secretario de Educación con Manuel Ávila Camacho y es invitado para convertirse, en este caso, en pues el representante de la UNESCO. De la educación en el mundo. Y algo que él recupera, por ejemplo, de esa experiencia en el mundo, es implementar estrategias clave, lo que comentábamos la semana pasada, la didáctica crítica, para formar a las sociedades, a las ciudadanías. Pero además se piensa en esa población, es 1958, estamos hablando de familias nucleares altamente extendidas, ¿no? Donde en una familia podía haber hasta 10, 12, 13 hijos, y la educación tendría que ser ese elemento clave para hacer que México pudiera avanzar. Después de esa dinámica hemos tenido participaciones interesantes en el ámbito educativo, pero sí ha faltado que se cubra ese perfil, ¿no? El que encabeza estos proyectos de alguna manera para que nos vaya reeducando, ¿no? Estamos en un giro de 180 grados, ¿sí? Tenemos prácticas muy acuñadas, lo decíamos la semana pasada, un modelo conductista que empieza en el 73, una educación neoliberal que empieza en 1982, y entonces pues es la ciudadanía que se ha formado, ¿no? Y en esta dinámica, si no hay conciencia, si no hay responsabilidad, pues vamos entonces identificando estas prácticas, ¿no? Cada vez vamos haciendo… Te interrumpo, maestro, porque dijiste algo muy cierto, que hay que tener en las áreas los perfiles adecuados, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, la educación es muy importante, pero yo creo que en todos. todos los ámbitos, ¿no? Así es. del gobierno. Porque a mí se me ocurre que, bueno, no es ocurrencia, esa es la verdad. En 2003 implementa Felipe Calderón el servicio profesional de carrera. Y 2003 es Vicente Fox. 2003, perdón. Sí, 2003. 2003. Sí, 2003. Vicente Fox. Entra con el servicio profesional de carrera y en 2004 se implementa. Y agarra fuerza con Felipe Calderón Hinojosa. Tienes razón. Y además que bueno, que me haces la corrección. Está comprobado que entraron miles de personas sin el perfil adecuado en todo el gobierno federal. Muchos lo sembraron con el perfil no de lo que estaban preparados, sino con el perfil panista, para seguir dominando la escena política hasta 2012 por lo menos. Pero eso siguió. Hablaban de 30 años, Siguió de un con plan de Peña 30 Nieto, años. siguió con Peña Nieto hasta que llegó López Obrador y les tumbó todo el teatro. Bueno, pues déjame decirte que en Puebla tuvimos una cosa muy similar. Sí, Llega sí, al poder, eso llega al poder Rafael Moreno a Valle. eso hablo, porque siguió la escuela de Felipe Calderón y tenía la protección de él. Y ya que estás hablando de que están vendiendo al PAN en Puebla, pues a Mario Riestra habría que decirle que su señora esposa, Patricia Vázquez del Mercado, pues vendió miles de horas, cientos de reboes durante su administración como secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla. En Puebla, exactamente, tienes razón. Y hay, o sea, habría que Y preguntarle. eso no lo dice. No, pues ni lo dirán. No lo dirán. Y a diferencia de hoy en día, que es un maestro de carrera que incluso habla náhuatl, Así es. el titular de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, y el premio que le Sí. dieron a Patricia Vázquez del Mercado fue nombrarla miembro del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que afortunadamente López Obrador extinguió a las pocas semanas de que tomó el poder. Así es. Tienes razón. Hay más datos. Maestro, te Sí, interrumpí. y en esta dinámica, por ejemplo, cuando se habla del servicio profesional docente, como propuesta era una dinámica bastante innovadora. Se estaba adelantando a muchas propuestas hasta a nivel internacional. Cuando llega el ejercicio de que hay que empezar a evaluarse,
para asegurar la parte del desempeño. Sonaba muy interesante que llegara una retroalimentación para quienes somos docentes, Sí. que se marcaran áreas de mejora, áreas de oportunidad, donde la docencia, la enseñanza, los aprendizajes fueran significativos. Sin embargo, también hay presiones externas, ¿no? O sea, hay una lógica en el país, pero también hay organismos internacionales que van presionando. Hablemos de un Banco Mundial, hablemos de un Fondo Monetario Internacional, hablemos de una propia OCDE. Así es. ¿no? Por ahí del 2013, un año antes, empieza toda una campaña muy fuerte para terminar de desprestigiar la figura del docente, donde la misma sociedad decía, sí es verdad, el docente mexicano es flojo, es indolente, es haragán, es corrupto, No es preparado. no está preparado, es irresponsable, no tiene cultura. Entonces, era una serie de calificativos que se daban hacia la figura de la docencia y la sociedad la repetía. De hecho, por ahí del 2012, ¿no? Loret de Mola se inventa ese documental que es una copia de Estados Unidos. De panzazo. En Estados Unidos se llamaba montajes, Esperando a los Superman, ¿no? montajes, Así es. Estados Unidos se llamaba Esperando a Superman, en la misma dinámica. Justificar la educación pública no tiene sentido, la figura de los docentes está obsoleta y entonces hay que romper la estructura. Aquí en México copian ese modelo y él le llama de panzazo, y ese documental lo que hace es exhibir que estamos muy mal. Los resultados de aprendizaje de los alumnos son deficientes, no leen, no escriben, no analizan, no piensan, y los docentes están totalmente caducos. Doctor, ¿y por qué no profundizas en el caso de Peña Nieto, cómo quiso privatizar la educación cuando él llega? Vamos a esa dinámica. Entonces, cuando se marca, por ejemplo, que el servicio profesional docente era lo que nos iba a sacar del aparentemente foso profundo, pues resulta que se estaba escondiendo algo, ¿no? Cuando Peña Nieto toma la presidencia, a los 15 días lo que hace es trasladarse a Europa y se presenta en concreto en las oficinas del Banco Mundial, ¿no? Sí. Y también se presenta en el Fondo Monetario Internacional. Llevaban en el 2012 18 proyectos que eran los que iban a vender para tener financiamiento y gobernar entre el 2012 y 2018. Particularmente al Fondo Monetario Internacional solo le interesaron 3 proyectos, diciembre del 2012. Lo que fue la parte de la educación, la parte de la seguridad social y la parte energética. Por eso fueron las 3 reformas que se plantean ahí, la reforma energética, la reforma educativa y la reforma a la seguridad social. La seguridad social ya no les dio tiempo, ¿no? Porque necesitaban más tiempo para poder decir Lo que era finalmente la cuestión médica. el sistema de salud no funciona. Pero en la parte de la educación sí se genera, ¿no? Empieza febrero del 2013 y se implementa esa reforma, que era lo que solicitaba particularmente Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Se encuentran con un territorio con una población muy grande, ¿no? Ya somos casi 130 millones, ¿no? Pero además están las dinámicas que México tiene también una demanda tanta de estudiantes que hay espacio para la parte pública y hay espacio para la parte privada, ¿no? Y en este caso, pues vamos a invertirle más a la parte privada. Modelos totalmente neoliberales. Pensemos lo que le pasó a Chile, por ejemplo, ¿no? Donde aunque se habla de una educación pública, la realidad es que uno necesita mucho recurso para poder estar estudiando. Uno queda vendido en esos sistemas, ¿no? Porque son becas de crédito. Termino la carrera aún siendo institución pública y son varios años que yo tengo que estar trabajando para pagar esa deuda. Algo como eso se quería implementar en México, pero cuando quieren implementar el modelo se encuentran pues, con un sindicato. En ese momento se hablaba de 1,5 millones de agremiados, ¿no? Ahorita ya son 2. 2 millones, en ese momento era 1,5 millones. Entre el federal y el… Sí, Sí, todos los, ¿el lo estatal? que es el CENTE Ajá. tiene afiliados a 2 millones de maestros y trabajadores de la educación en la actualidad. Y al encontrarse pues este ejército de profesores que pertenecían a un sistema público, implementar un modelo de privatización era imposible. Pero además no iban a comprar un modelo donde me iba yo a quedar con todos esos derechos y esa cantidad de recursos y financiamiento que se tendría que implementar. Así es como entonces va a aparecer la famosa reforma educativa, el servicio profesional docente y la famosa evaluación para la permanencia. ¿Qué era lo que se buscaba? Pues privatizar la educación, que el docente de la escuela pública cada 4 años presentara un examen y ese examen le iba a marcar si lo aprobaba la permanencia, ¿no? Al final no les dio tanto tiempo evaluar entre el 2013 y el 2018, no fueron ni 450,000 maestros del 1,5 millones que se hablaba, o sea, menos del 30%. Y uno esperaba ver en los resultados
que esa hipótesis que lanzaron, que la educación en México estaba muy mal y que el maestro mexicano, la maestra mexicana no daban resultados, pues iba a demostrar que efectivamente teníamos 0 de calificación. Y curiosamente, los datos nos indican que el 99% de los profesores, las profesoras, tenían un perfil idóneo para seguir enseñando, nada más que tenían que estarse evaluando cada 4 años. Y solamente 1% fue el que estaba reprobado. Pues entonces no que el sistema educativo estaba mal, no que la planta docente no estaba de alguna manera preparada para enseñar. Y lo oculto de cada 4 años era que ibas a estar siendo contratado cada 4 años, ya no iba a haber antigüedad. ¿Vale? Muchos derechos iban a perder. Y otra de las cosas que nos lleva a esa cuestión era que Emilio Chofet, entonces secretario de Educación Pública, que no tenía nada que hacer al frente, habló públicamente en la televisión que esperaban que en el sexenio de Peña Nieto se jubilaran por adelantado 250,000 maestros de toda la República, a los que esos 250,000 plazas ya no iban a ser recontratadas, iban a ser ahora por contratos de 1 año, de 6 meses. Eso era lo grave, ¿no? Y empezaron a cerrar normales, a grado tal que en este momento tenemos ya déficit de maestros para enseñar en preescolar y en primaria. De ese nivel, ¿eh? Tenemos déficit. Con esa idea nos quedamos para que continúes el comentario. Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos a Reflexiones con Historia. Vamos a darle salida a algunos mensajes para que se nos quede y la gente pues pregunta y quiere una respuesta, aunque sea rápida, porque el tiempo en televisión no es apremiante. Eso ojalá nos entienda. No, muchas veces no damos respuestas más extensas como uno quisiera. Excelente programa. Saludos al doctor Edgar y a mi tocayo Alejandro García Limón. Aquí vemos el programa desde Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. Lo vemos en familia para ver la realidad de nuestro país. Me pregunto yo, ¿el gobierno les ayuda con sus becas? Y al rato se compran armas de alto poder y matan a sus maestras, como pasó en Michoacán. ¿No deberían tener becas estos maleantes con caras de niños asesinos? Esto no debe pasar en México. Dice Porfirio Cruz. Saludos en la mesa de los periodistas. Dice, en mi escuela he visto a gente que va a firmar y nunca lo he visto trabajando. Espero que, esto es lo que estamos hablando, ¿no? De que hay gente, bueno, también los famosos aviadores, los compadrazgos. Espero que el gobernador haga algo con los aviadores. Con eso podríamos becar a más alumnos. Saludos al periodista Miguel Ángel, al juez Enrique Romero y al maestro Limón y al doctor Edgar. Pura difamación en contra del juez Enrique Romero Razo, de quien no tiene moral y no saben lo que es la honestidad. Atentamente, Pedro Mendoza. Se refiere a Arturo Rueda y a Rodolfo Ruiz. Hablar de becas en México es hablar de oportunidades reales. No solo apoyar en lo económico, también puede marcar la diferencia en el rendimiento y en que los estudiantes sigan adelante. Por eso este tema sí importa y mucho. Un saludo a los panelistas y de manera especial al doctor Edgar Gómez Bonilla y a mi maestro Alejandro García Limón. Excelentes panelistas y el invitado, un experto en el área educativa. Siempre es muy satisfactorio sus comentarios con amplio conocimiento en la materia, reconociendo el papel fundamental del docente para que sea un andamiaje con las becas otorgadas por el gobierno y convertir al alumno con un pensamiento crítico en beneficio de la sociedad, dice la maestra Liliana Durán. Las becas en México han sido clave para que muchos estudiantes no abandonen la escuela. Eso es innegable, pero también es cierto que mantenerlas no siempre significa que los estudiantes aprendan mejor. Entonces, más allá del apoyo económico, mi pregunta sería, es una pregunta, ¿estamos apostando solo a que los estudiantes permanezcan o realmente a que aprendan? Esa es la pregunta. Saludos a todo el panel, excelente todas sus aportaciones. Jessica Fregoso, ¿dónde se pueden denunciar a los pseudomaestros? Es otra pregunta. Aviadores que desde hace mucho tiempo
Dicen que están adscritos al sindicato. ¿Existe un número de denuncia? Preguntan. Función pública. Educación pública. Función pública. En la función pública. Y si hay cosas más severas, pues directamente a la Procuraduría, ¿no? O la Fiscalía. La Fiscalía. Hoy por hoy ya es Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ok. Saludos al panel, reflexiones y un gusto escuchar a personas tan preparadas y conocedoras. Tenemos conocimiento de que las becas le han cambiado la vida a muchos jóvenes que no tenían los medios para seguir y aspirar a la educación superior. Gracias al gobierno ahora es posible, dice la familia Telles. Saludos al doctor Edgar y al maestro Alejandro García Limón. Excelente programa. Maestro, ¿alguna respuesta para las preguntas? Claro que sí, pues sí, integrando y sobre todo esta dinámica de las becas que en el imaginario social son polémicas. Podemos encontrarnos tres características, ¿no? Puede haber una población que nos diga se están desperdiciando recursos. Puede decir, ¿para qué están dando las becas? Es un dinero que no tiene sentido. Sin embargo, hay una participación muy interesante. Las becas están cumpliendo una función, asegurar la permanencia, asegurar que los alumnos asistan, asegurar de alguna manera que la cobertura que se está dando dé más oportunidades. Qué bueno que pensemos que toda la sociedad está en condiciones para poder llegar y estar estudiando, y la realidad no es así. Entonces, para muchos la beca no es el elemento que los esté manteniendo, pero sí les da un punto de oportunidad. Otra vía que también es polémica y es debatible sobre las becas es que si se les tiene que dar solo a los mejores, ¿no? El principio de la meritocracia. Solo el que tenga un promedio alto es el que debe tener la beca y el que no tenga un promedio favorable, entonces se le debe estar retirando. Se perdería la esencia de lo que es la beca. Si vamos en esta dinámica, por ejemplo, uno puede llegar a trabajar con los estudiantes y la realidad es que en un grupo de 30, 40, 50, cada alumno cuenta una historia, ¿no? Puedo encontrarme con estudiantes que desde casa cuenten con tecnología, cuenten con la red de internet, cuenten con computadora, Con comida. el acompañamiento, ¿no?, de la misma familia, y puedo encontrarme casos de estudiantes donde las dinámicas no van a ser favorables, ¿no? Las cuestiones económicas, no hay computadora, no hay internet, y entonces, si nos damos al mérito, pues de por sí ya sabemos el que es bueno, ¿verdad? Entonces, pues le vamos a dar la beca. Entonces, aquí la dinámica de pensar, ¿se desperdicia un recurso o solo estamos pensando en los mejores? No es la esencia de lo que busca finalmente la beca. La beca lo que está buscando es que los estudiantes permanezcan, que asistan, pero viene un pendiente, y el pendiente es que se pueda aprender. Garantizar el aprendizaje. Y esa es la gran diferencia entre las becas del bienestar y las becas que otorgan las universidades privadas, por ejemplo. Sí. Porque también, por ejemplo, en la UAP, si no tienes 9.5 no hay beca. No, sí, en la UAP sí hay becas. Pero, sí, pero con promedio alto. Hay una diversidad de becas. ¿Sí? Hay de alumnos de mérito, pero también hay estudios socioeconómicos donde se les va dando el apoyo a los que los van requiriendo. Hay beca deportiva, hay beca artística, hay hasta beca alimentaria también. Se evalúa, entonces, sí, hay una evaluación. Sí, no, la UAP tiene un abanico impresionante de becas que incluye. Qué bueno que lo aclaras, maestro, porque mucha gente no sabe. A diferencia de las escuelas privadas que te piden 9.5, si no tienes Bueno, y hay becas. que señalar que las privadas dan becas porque por ley se los exige el gobierno. Sí, Si no, no darían. Y aún así, no, luego sí. ponen a los alumnos becados a vender boletos para sus sorteos, a trabajar en la librería, a trabajar en la biblioteca. Así que de tan gratis no son, ¿no? Y el estrés de que si no mantienes tanta calificación vas perdiendo una cuestión gradual de beca, lo que hace que el alumno muchas veces pues esté aprendiendo, por decirlo así, de manera muy obligada. O sea, no están yendo a la escuela por gusto, ¿eh? Es más por esa necesidad de que no les quiten la beca, ¿eh? Aguas. Y también eso genera mucha frustración y problemas de tipo social, ¿eh? Ese tipo de becas pues son buenas, pero habría, como dice el doctor, de reglamentarlas, ¿no? Una mejor reglamentación. Sí, porque además la beca no solamente se da ese apoyo en México, hay países, por ejemplo, como Brasil, que también ha desarrollado de manera clave estas propuestas. Y, por ejemplo, en México, por lo menos del 2018 a la fecha, sí se observa una retención de arriba del 19% de estudiantes. ¿Dónde se da la mayor deserción? No es en la básica, porque mientras están los niños, pues como que el papá está en la dinámica de llevarlo, pero cumplen los 15 años, entre 15 y 18 años,
y se hace ahí el desplome. Cuando ¿no? empieza un poquito la independencia del... Es correcto. Y el mismo papá joven. quizás diga, bueno, yo me hago a un lado, y es el momento donde se va dando la deserción. El implementar las becas, por ejemplo, para media superior, que es universal, sí ha permitido que la retención esté arriba del 19%. Ahora, también no hay que confundir, ¿verdad? ¿Cuál sería una meta idónea? Ya, por supuesto que debemos hablar del 100%, pero tomando en consideración ese 19%, Sí. ¿cuál sería la meta idónea para ver que estamos avanzando en ese aspecto? Pues pensando cuantitativamente y en indicadores, tendríamos que estar arriba del 90%. O sea, tener un indicador de retención. ¿Es posible dar ese salto? Sí, sí, Sí. se puede. ¿Sí? De hecho, se está dando, ¿no? Incluso ahorita la presidenta está invirtiendo mucho dinero en la construcción de nuevos bachilleratos tecnológicos. La UAT, por cierto, ya abrió uno en CEU2. Ya tiene el primer bachillerato tecnológico de la UAT que ofertan en Que además 50 años de historia. es una más. de las carreras del futuro, las universidades tecnológicas. El área de las tecnologías. Sí, así es. las matemáticas. Y no hay que olvidarnos que ya ingenierías. está aquí el Politécnico. No hay que olvidarnos que están invirtiendo mucho en los bachilleratos de los CECITES, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, que tengo el honor de ser uno de sus fundadores. Y están aquí también en el caso de los bachilleratos tecnológicos que pueden ser transformados de bachilleratos generales a bachilleratos tecnológicos. Hay un estudio ya serio del gobernador Armenta, su gobierno, de transformar bachilleratos generales en bachilleratos tecnológicos. Ojo, por ahí puede venir. Sería bueno que invitáramos al maestro Manuel Narciso Oliveros, que nos hablara al respecto. Por ahí puede venir hay que mucha invitarlo. inversión, Y viene mucha inversión y por aquí me ha estado el comentario que en mayo tengo entendido que el gobernador Armenta va a China, y va visita solamente una población, una ciudad, y va a ver precisamente toda la cuestión tecnológica y vienen cosas buenas para Puebla en ese sentido. Ojalá, ojalá. Así es que en mayo. Algo que tengas... Por supuesto, aquí respecto a la pregunta de a dónde presentar quejas, para presentar quejas y denuncias ante la SEP en Puebla, puede ser a través de línea cpuebla.gov.mx o los números telefónicos 2222-296900, extensiones 1013 y 1146. De lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Y ahora, maestro, por ejemplo, una situación importante, el analfabetismo funcional. Dicen que los mexicanos sabemos leer, pero que no leemos. Y que, aparte de todo, algunos estudios relativamente serios establecen que en la población de 130 millones de mexicanos tenemos en promedio un nivel educativo de tercero de primaria. ¿Usted coincide con esto? Sí, hay estudios. Aquí voy a citar a la doctora Janet Gómez, que lleva como 20 años trabajando la parte del razonamiento verbal. Ella tiene un estudio muy interesante. Se ha dado a la tarea de identificar el nivel de palabras que un estudiante tendría que estar desarrollando. En el estudio ella, por ejemplo, marca que un estudiante que empieza la básica, hablamos de preescolar y está terminando la secundaria, una trayectoria de 12 años, ese estudiante tendría que estar manejando alrededor de 5,000 palabras, que es lo que estamos esperando para que haya un pensamiento crítico, un lenguaje reflexivo, fluido, ¿sí? Un pensamiento de análisis. Se llega al bachillerato y si damos el seguimiento, se tendría que triplicar, porque es una formación propedéutica, ¿no? Estamos preparando a ese estudiante para que llegue a la universidad. Entonces, en 3 años el bachillerato tendría que triplicar ese número de palabras. Hablaríamos que debe tener 15,000 vocablos que esté manejando. Si se llega a la universidad tendría que entonces hacer el ejercicio de triplicar nuevamente el manejo de las palabras. ¿Por qué? Porque entra el lenguaje técnico ya de la profesión, el abogado, el médico, el ingeniero, el contador, el administrador. Para que hablemos entonces de un profesional que tenga un desempeño realmente aceptable y pertinente y de cambio en los entornos que vamos viviendo. Los estudios nos marcan algo diferente, ¿no?
¿Qué se encuentra al hacer la aplicación de los diagnósticos? Que la básica realmente le está proporcionando al estudiante un manejo de un campo semántico de no más de 2.500 palabras. O sea, está llegando el 50%. estudiante con el 50%. A mí se me ocurre un pensamiento estoico, en este caso de Marco Aurelio, que fue emperador romano, de Séneca, de uno de los creadores del estoicismo. Decían, Aristóteles, igual, el ser humano que aprende una palabra diaria se vuelve sabio. Estamos hablando de una, es un porcentaje bajísimo, es el mínimo, y no lo hacemos. Eso es una gran fórmula y que además los grandes sabios... Así es. Ahora imagínate, si saliendo de la secundaria debe de manejar 5,000 y saliendo de la carrera 45,000, y el idioma español tiene más de 80,000 vocablos. Sí. Pues para que nos demos una idea de cómo la pobreza, en este caso, en el campo semántico. Claro. Y ese estudio de la doctora Janet es un verdadero estudio de muchos años, porque su tesis de licenciatura, su tesis de maestría y su tesis de doctorado es el mismo campo, el razonamiento verbal. Es una cosa hermosa que ojalá un día la podamos invitar y nos hable al respecto. Contáctenla y la invitamos, porque además el seguimiento que le da, mucha gente hace la licenciatura en un área, la maestría y el doctorado en otras áreas, y no se abunda en un tema específico que pudiera generar grandes dividendos para la sociedad, ¿no? Así es. A ver, tenemos 3 minutos. Hay una pregunta que sería bueno darle lectura. Luis Hernández, si no asumimos el compromiso de orientar a la sociedad y convertirnos en verdaderos agentes de cambio, difícilmente lograremos frenar la corrupción. Es fundamental impulsar una transformación en la forma de pensar, especialmente en quienes son más propensos a caer en la delincuencia. Un programa que invite a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva y qué pensemos en la educación, es decir, en el futuro. Por lo que tú hablabas de la corrupción que está atacando a Alejandro Armenta. Exactamente. El público nos lo está diciendo que es fundamental. Qué bueno que lo hagan, que se entienda, ¿no? Claro. Tenemos aquí saludos al doctor Edgar, al maestro Alejandro García Limón, excelente programa, saludos al periodista Miguel Ángel García, atentamente Gaby. En mis tiempos, solo los que recibían becas eran los de excelencia, y si querías dinero te esforzabas más. La educación es el pilar más importante de un país, justo por eso preocupa lo que hoy está ocurriendo. Se están tomando decisiones sin priorizar perfiles realmente expertos, y aunque se diga que la evaluación no es punitiva, en la práctica hay señales que apuntan a lo contrario. Más que discursos, se necesita congruencia, fortalecer el sistema educativo con conocimiento, transparencia y respeto al magisterio. Saludos al doctor Edgar Gómez y al maestro Alejandro García, de parte de Gabriela García. Habla la señora María Elena Gómez Murillo de San Manuel. Manda saludos al panel, que ya se nota que es primavera y que la camisa del licenciado Miguel, pues antes no vengo en short, pero que no, entonces me corre, no. Está dando mucha luz con sus conocimientos. Gracias. Buenas noches al panel. Un gusto escuchar siempre al doctor Edgar Gómez Bonilla. Fue mi maestro de la maestría en educación superior en el año 2011. Saludos y gracias por sus excelentes aportaciones, dice Rosario García. Muy interesante el tema que se está abordando esta noche en el foro, y más con la presencia del doctor Edgar, a quien siempre es un agrado escuchar. Mi pregunta es, ¿las becas realmente promueven el compromiso y el buen rendimiento de los estudiantes en el ámbito educativo? Es que la beca no sustituye a la educación, ¿no? Es un elemento que complementa. Bueno, esto lo pregunta la maestra Elida Rosales Nieves. Yo le contestaría que primero los pobres. Primero los pobres. Esto sí es. Tenemos un minuto. Y si no hay dinero para estudiar, pues, esa gente ¿cómo va a salir? Hay que apoyarlos. 10 segundos, por favor. Una idea rápidamente. Enrique, por favor, y después Alejandro.
Lo más importante de todo esto es el gran esfuerzo que han hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación, tanto a nivel federal como a nivel local, en materia educativa. Verdaderamente debe ponderarse, por ejemplo, en la labor de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a través de la beca Rita Cetina. Y es algo muy satisfactorio reconocer a una mujer como Rita Cetina, liberal, que estableció también la educación laica en nuestro país. 10 segundos, por favor, porque sí. Mi 15 segundos quedan. solidaridad con el juez, plenamente. Maestro, convencido. una frase rápidamente, por favor. Las becas llevan a los estudiantes a la escuela, pero la educación debe transformar las vidas. Y yo me quedo con el pensamiento de la doctora Mariana. Felicitaciones al panel. Y dice, tanto a maestros como a alumnos, a muchos docentes se les impuso un sistema de educación obligatorio que no consideraban las condiciones reales de enseñanza de nuestro país. Así es. Nos estamos viendo el próximo viernes, programa 55 viene. Muchas gracias. Y le tocan un